Buen día, soy la alumna Jimena Eloisa Piña Romero y este es mi podcast. Am, pues para comenzar, vamos a introducir un poco acerca de las dinámicas de clase y qué son. Una dinámica en la clase es básicamente una actividad que nosotros como maestros ponemos porque pensamos que nuestros alumnos van a aprender el tema con ella. Las dinámicas, cuando decimos dinámicas en sí estamos hablando de movimiento, por así decirlo, es decir, no queremos que el alumno esté estático, no queremos que memorice, sino que haga actividades que le ayuden a aprender. Ahora bien, en clases pasadas hemos estado teniendo el tema de lo que es cómo podemos seleccionar correctamente las dinámicas. Porque estamos de acuerdo que lo que funciona para algunos alumnos no va a funcionar para otros. Entonces, ¿cómo podemos saber eso como maestros? Hay diferentes maneras. Ahorita nos vamos a enfocar en tres factores, que son las características del medio, es decir, en dónde estamos enseñando. Porque aunque se escuche horrible, no es lo mismo dar clases en una escuela rural que en una escuela en la ciudad. No es lo mismo dar clases en un determinado barrio que en otro, en una escuela pública que en un colegio. Tampoco va a ser lo mismo la capacitación que nosotros tengamos. Y este es un punto en el que vamos a ser un poco duros, pero es uno de los puntos. Y finalmente vamos a hablar acerca pues, de esos puntos y de las características dentro del contexto estudiantil, es decir, las características de nuestros alumnos como tal, a la hora de seleccionar una dinámica. Entonces comenzamos. Ya hablamos de que las dinámicas son actividades. Para que tú sepas poner una actividad tienes que estar capacitado. Y no estamos hablando solamente de pues de que tomes clases en la universidad, estamos hablando de que puedas estar capacitado de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos que saber en qué etapa están nuestros alumnos. En la etapa en la que están va a depender mucho la dinámica, porque no vas a poner la misma dinámica para unos niños que están en preescolar que para unos niños que están en la secundaria, estamos de acuerdo. Ahora, hay que saber detectar. Hay grupos que son muy tranquilos, hay grupos que son muy inquietos, pero no podemos pensar que los alumnos se clasifican en tranquilos e inquietos. Estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos que saber detectar si hay TDAH, si el niño está en el espectro autista, si el niño tiene Asperger, que bueno, actualmente ya no se conoce como Asperger, ya es parte del espectro autista también. Si tiene dislexia, si está presentando problemas en su casa. Y esto nos va a llevar al siguiente punto, pero primero aquí, ¿cómo un maestro puede darse cuenta de esto? Estando capacitado. Hay cursos para trabajar con niños autistas, neurodivergentes en general. Hay cursos para que nosotros podamos sacar del cascado niños que son sumamente introvertidos. A veces no tienen ningún trastorno, a veces simplemente no saben convivir. A veces tienen situaciones complicadas en casa y tenemos que estar observando. ¿Por qué? Porque imagínate, tenemos un niño que está en el espectro autista. No nos damos cuenta y ponemos una actividad que se trate de gritar, de estar haciendo mucho ruido, le vamos a causar un breakdown, entonces, una crisis, perdón. Entonces, son cosas que nosotros como maestros tenemos que estar capacitados, no simplemente a saber poner algo en el pizarrón o vamos a jugar a la papa caliente, o sea, no. Tenemos que observar porque los niños son nuestra responsabilidad. En el salón de clases los niños son todos nuestros, o sea, tenemos 36 hijitos. Ahora, a lo que voy con estar capacitados se liga el tema de las características del grupo. Las características del grupo enfocada en los alumnos es eso. El niño es tranquilo, el niño es inquieto, el historial estudiantil, cómo viene aprendiendo. Es un niño que fue educado en casa, hay una mayoría de niños que son de otra región. Tenemos a un niño que está batallando para mezclarse con el grupo. Todas estas cosas las tenemos que ver porque aunque le estemos dando una clase para 36, por ejemplo, tenemos un niño con lento aprendizaje. Si nosotros preparamos la clase pensando en que este niño aprenda, todos los niños van a aprender, se van a emparejar. Si no se trata de llevarlos más lentos, se trata de hacer ¿cómo se dice? Una clase inclusiva. O sea, que todos, desde los que van más bajos a los que van mejorcito, puedan aprender.
pero para esto tenemos que tomar en cuenta las características del alumno. Nuestras dinámicas tienen que estar pensadas en las características individuales de nuestro grupo, de cada uno de los niños, no de un grupo en general, no porque es sexto año de primaria, les gusta esto y esto, no. Sí se tiene que tomar en cuenta, o sea, la etapa en la que están, pero tenemos que observar, para eso son las anotaciones en la planeación. Ahora bien, ya observamos a los niños individualmente, tenemos que buscar el contexto. ¿Por qué? Bien fácil, porque el contexto en el que se desenvuelven las personas lo es casi todo. Nosotros, nuestras personalidades se generan como respuesta a la serie de sucesos que van pasando en nuestras vidas. Entonces, tu personalidad, tú eres la respuesta a todos los problemas que has vivido, ¿sí? Si nosotros no tenemos el contexto en el cual nuestros niños se están desenvolviendo en casa, en sus barrios, en la misma escuela, entonces es muy poco probable que podamos seleccionar bien una dinámica. ¿Por qué? Porque no vamos a conocer qué respuestas son. Sí me explico, o sea, son como respuestitas con patas. O sea, tenemos que saber cómo es probable que el niño reaccione y cómo queremos enseñarlo a reaccionar, ¿sí? Porque las personas podemos cambiar. A veces somos una respuesta con patas, pero la respuesta que dimos al problema que se nos presentó estuvo mal, ¿ok? Ahora, finalmente, si juntamos estas tres cosas, tenemos que ser docentes capacitados para observar a nuestros alumnos individualmente, observar el contexto en el que se desenvuelven, observar los materiales que tenemos, las respuestas lógicas a las cuales queremos que nuestros alumnos lleguen para que puedan crecer y tener una buena educación. Y finalmente, elegir la dinámica, para que esto sea posible, para que estas cosas no afecten y que el impacto del aprendizaje sea uno productivo. Pues bueno, ya se me va a acabar la memoria del teléfono, entonces hasta aquí lo voy a dejar. Este fue mi podcast. La verdad, jamás había hecho un podcast o un video de estos. Pero les doy muchas gracias por poner atención y espero que hayamos aprendido algo. Como conclusión, solo quiero dejar que la preparación de los maestros lo es todo. Que aunque digamos que no, los niños no son nuestra responsabilidad, sí son. Y si estás estudiando esta carrera y tienes la idea de que los niños no son nuestra responsabilidad, entonces pues no sé qué haces aquí, pero porque es un trabajo conjunto. No pienses en que estás cuidando a niños ajenos, piensa en que estás viendo por un mejor país. Y si queremos de verdad tener un mejor país, entonces hay que ponernos las pilas y tomar responsabilidades. Así que gracias por poner atención y hasta luego.